A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker escribió una novela de terror relacionada con leyendas sobre vampiros. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe romano llamado Vlad Dracula, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre por su particular gusto por lo sanguinario. Pero, ¿quién fue el conde Vlad? Vlad III, el Empalador, también conocido como Vlad Tepes, fue un noble procedente de Valaquia, un área vecina a Transilvania. Su padre, miembro de una sociedad secreta llamada la Orden del Dragón, luchaba contra los otomanos, recibiendo así el sobrenombre de Drácul, que significa dragón. Vlad pasó entonces a ser conocido como Drácul, que significa Vlad, hijo del dragón. A diferencia del Drácula de Stoker, Vlad no era un vampiro, aunque las evidencias sobre sus sanguinarios gustos y gestas hacen pensar que este se acercaba bastante a un monstruo de carne y hueso. Este despiadado príncipe de Valaquia se hizo famoso por hacer de la tortura un pasatiempo favorito, ganándose el sobrenombre de El Empalador por su inofensiva afición de clavar a sus enemigos en estacas. Para comprender esta fama, hay que situarse en el contexto de las décadas centrales del siglo XV, donde, en aquellos entonces, el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad nació en Transilvania en el año 1431 y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, el gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años, fue capturado y fue llevado a la corte otomana, junto con su pequeño hermano Radu, como rehén o como garantía de sumisión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del dirigente de Hungría. En 1447, este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose en los boyardos, las familias nobles que estaban a favor de los humanos. Según los historiadores Raymond McNally y Radu Florescu, su padre Vlad Dracul fue un príncipe romano perteneciente, atención a esto, a la Orden del Dragón, una fraternidad secreta de caballeros que tenía como supuesto objetivo proteger los intereses del catolicismo. Hay algunos historiadores que afirman que protegían el linaje de Cristo y luchar contra los turcos. Ahora te hablaré un poco más sobre esta orden porque es realmente interesante y me parece que no puedo dejar afuera de este video esta valiosa información. Bien, la Orden del Dragón, mejor conocida como Societas Draconistarum. Para muchos estudiosos, esta sociedad fue una continuación de la Orden de San Jorge, fundada por el rey Carlos I de Hungría en el año 1318. A los miembros de la Orden del Dragón se les llamaba draconianos. Tenían 2 rangos o estamentos muy limitados. El primero contaba con solamente 24 miembros, hombres muy exclusivos que tenían el mérito de poder llevar el emblema del dragón y la cruz roja. El segundo estamento solo llevaba el símbolo del dragón y aquí entraban ya centenares de personalidades igualmente de mucha importancia para la sociedad de aquel entonces. Pero, ¿cuáles eran las intenciones de esta orden? No podemos olvidar el contexto histórico en el que nos encontramos, de ahí que el objetivo fuera supuestamente luchar contra el enemigo de la cruz, y así poder defender la religión católica. Eso era lo que decían puertas para afuera, al público. En realidad, era una orden con prácticas ocultistas y de magia ritual. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja. La famosa familia Bathory también pertenecía a esta orden, practicando magia roja, es decir, magia de sangre. Es por eso que existen tantas relaciones y similitudes sobre el vampirismo y sobre la ingesta de sangre con las familias nobles. Motivo por el que, por supuesto, Stoker, conocedor del contexto histórico y buen documentalista, eligió tal atuendo y el gusto por la sangre para su célebre vampiro. Fue entonces que en 1444 el padre de Vlad se vio obligado a entregar a 2 de sus 3 hijos como rehenes, Vlad Tepes y a su hermano Radu, quienes fueron trasladados a Estambul por generales del Imperio Otomano.
Cuando regresó a casa, el joven Drácula descubrió que su padre había muerto apaleado por su propio pueblo y que su hermano Micrea, el único que no había sido capturado, había sido quemado y enterrado vivo. Como venganza, Vlad se convirtió en el empalador, sembrando el terror sobre el pueblo que traicionó a su familia. ¿Cómo lo hizo? El joven emperador invitó a los boyardos a una cena de Pascua. Acto seguido, como si de una novela de terror se tratara, los exterminó uno por uno. El festín terminó en una masacre. Empalamientos, ejecuciones masivas, crueles torturas. Puede que Vlad no durmiera en un ataúd, pero vaya que se asimila mucho a un monstruo. Se calcula que entre 1456 y 1462 mandó ejecutar a más de 60.000 personas, sembrando el terror entre cualquiera que conociera sus hazañas. Aunque no sabemos por qué Stoker eligió a este príncipe rumano del siglo XV como modelo para su personaje ficticio, muchos historiadores señalan que fue Arminius Vambry, un profesor húngaro de la Universidad de Budapest, el que dio a conocer la historia del escritor haciendo despertar su imaginación. La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, gracias a su ingreso a la mencionada Orden del Dragón, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo, es que fue conocido como Vlad Drácula, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Dráculea. Esto sería Vlad, hijo del dragón. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía, y el término literario de Drácul significaba diablo, por lo que Vlad III pasó a ser conocido en rumano como Vlad, el hijo del diablo. Ello coincide perfectamente con la leyenda sobre la crueldad que Vlad recogía ya por las crónicas de su época. En ellas se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y un entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo sangre de sus víctimas o mojando el pan en ella. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 60.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes el Empalador. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Las historias de vampiros forman parte del folclore rumano, y de no ser por el séptimo arte, y sobre todo por Stoker, muy probablemente no conoceríamos la historia de Drácula. Fin de cuentas, sin las historias sobre las atrocidades del empalador Vlad, el vampiro inmortal que conocemos popularmente ni siquiera hubiera existido. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos. Sin embargo, otras crónicas, en cambio, lejos de censurar el sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables. En la época y lugar en que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que muy pocos llevaron tan lejos sus métodos de aniquilar, particularmente creativos. Es realmente inquietante cómo la imaginación de un hombre puede llegar a tales atrocidades justo como las de este emperador. Al igual que es para destacar la manera en la que igualmente la imaginación puede llegar a crear algo positivo. Tomando parte de la realidad, Stoker creó y nos brindó esta gran novela llamada Drácula. ¿Qué opinas, amigo y amiga? No duden en dejarme en la caja de comentarios qué opinan sobre este príncipe y de sus modos tan ilustres para pasar el rato. Aquí tu amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público.
así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!